Gracia de Dios. Para comenzar con una introducción hacia este tema, quisiera referirme a que la gracia de Dios, primeramente, la expresión gracia, podemos determinar una gracia para con Dios. Podemos referirnos hacia Dios en el término gracia, que es un atributo de Él. Como muchos de sus atributos, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdad. Y entre todos esos atributos infinitos, perfectos, está un atributo de Dios que Él ha manifestado como gracia. Esa gracia de parte de Dios es la parte de Dios que se manifiesta para con el ser humano en un amor grande, en un amor que no se puede medir con cálculos humanos. El apóstol Pablo, para referirse a esas riquezas en Dios, a esos atributos en Dios, él expresó unas palabras y dijo: cuán inescrutables son tus riquezas, Señor, e insondables tus caminos. Porque el Señor, como leímos en Juan 1, 16 al 18, termina diciendo el apóstol Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando entonces hablamos de ese atributo de la gracia de Dios o de cualquier atributo de Dios, tenemos que tener en cuenta de que para referirnos a un ser que nunca hemos visto, que nadie le ha visto jamás, que no se puede ver, tenemos que referirnos al Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Amén. Y el verso 17, un verso anterior a ese verso 18, el apóstol expresa esta clara verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál gracia y cuál verdad? Esa gracia y esa verdad que pertenecen a los atributos de Dios. Amén. No estamos hablando de una verdad en el ámbito de lo que conocemos acá en la tierra, ni estamos hablando de una gracia como la conocemos acá en la tierra. Estamos hablando de una verdad y una gracia que proceden de lo sobrenatural, del ser más maravilloso e insondable que hay, el único Dios verdadero. Esa gracia de la que estamos hablando en esta noche proviene del Padre de las luces, a cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás, como dicen los versos que acabamos de leer. Pero Él, en su gran amor, en su gran misericordia, se propuso dar a conocer de eso maravilloso que Él tenía, de ese amor, de esa gracia, de esa verdad acumulada allá en ese ser que no se puede calcular, que no se puede contar, que no se puede palpar con nuestros ojos o con nuestros sentidos humanos. Él todo lo expresó en un ser, y ese ser se llama Jesucristo. Este ser es tan maravilloso, hermanos, que los ángeles, cuando lo vieron, gritaron en un coro: gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ellos estaban reconociendo que en ese ser había algo especial, sobrenatural. El ángel, cuando se le aparece a María dándole la salutación, le dice: y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Estas son las expresiones que utilizaban los ángeles, porque ni siquiera los ángeles tienen un dialecto tan extraordinario, tan específico para referirse a este Dios tan insondable. Solo pudo decir este ángel: el santo ser. Yo no puedo expresarlo en toda su plenitud, diría el ángel, pero lo que sí sé es que este ser que está dentro de ti es un ser santo en su totalidad. La palabra santo quiere decir apartado, quiere decir único, quiere decir único en su género. Y para expresarlo, el ángel lo único que pudo decir fue esa expresión: el santo ser que nacerá de ti. Hoy podemos hablar mucho mejor de este ser que estos ángeles. Estos ángeles en ese momento se quedaron cortos para expresar a ese ser que estaba por nacer y a ese ser que nació. Los ángeles se aparecieron allá a esos pastores: hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero resulta que en este momento no estamos en el momento en el que el Señor Jesucristo nació allá en Belén. Usted sabe cuál fue el tiempo en donde Jesucristo nació. Ese tiempo todavía era el tiempo de la ley. Era un tiempo donde no podíamos gozar de lo que gozamos en el día de hoy, en esta noche. Es una noche más maravillosa que hace 2000 años. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos viviendo un periodo, una dispensación que hace 2000 años no se vivía. Hace 2000 años estábamos en el tiempo de la ley todavía. El Señor Jesucristo había nacido, sí, pero no estaba en el poder de su Espíritu en el corazón del ser humano. Así que este apóstol nos dice: el apóstol del amor, el apóstol amado, el único apóstol que no murió como mártir, sino que murió de viejo. Este apóstol nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Está bien. Y la ley fue gloriosa. Vean que Moisés, cuando subía allá al monte y después se refería a los hijos de Israel, él tenía que cubrirse el rostro, porque su rostro bajaba de ese monte iluminado, lleno de la gloria de Dios. Era algo muy hermoso cuando esos levitas invocaban la presencia de Dios y venía una nube y cubría todo el campamento. Era muy bonito en ese tiempo cuando el Señor proveía las codornices, el maná del cielo, cuando hacía brotar agua de la roca, cuando pusieron allá una serpiente y todo el que fuera mordido por esas serpientes venenosas miraban a aquella serpiente y no morían. Todo eso fue glorioso. Cuando cruzaron el Mar Rojo, todo estaba lleno de poder. Pero déjame decirte
algo en esta noche. Hoy estamos viviendo un tiempo más glorioso todavía. Aleluya. Porque ese que hizo todos esos milagros, ese que hizo que el rostro de Moisés resplandeciera, ese que hizo reverdecer la vara de Aarón, ese que hizo descender codornices, alimentar a muchos. Aleluya. Ese que hace 2000 años caminó y resucitó muertos, sanó a paralíticos, le quitó la lepra a los leprosos. Todos esos tiempos estaban llenos de gloria, llenos de verdad, llenos de gracia. Oh, aleluya. Pero en esta noche, queridos hermanos y amigos, estamos viviendo un tiempo más extraordinario, más glorioso. Si a usted le parece sorprendente que el mar rojo se abrió, si a usted le parece sorprendente todas esas cosas que acabo de nombrar, ¿qué le parece que ese Dios, que ningún templo humano lo puede contener, sea ahora un habitante de su cuerpo, de su corazón? Ya Él no está en el templo de Jerusalén, ya no está en el monte Sinaí, ya Él está morando en medio de nosotros en esta noche. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a leer en Juan capítulo 4, versículo 19. Bendito su nombre, bendito su nombre. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Esta mujer estaba allí diciendo a este profeta de Dios, a este Jesús que no sabía quién era: Señor, nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran en el templo de Jerusalén. Como queriéndole decir: Señor, nuestra adoración en estos días está condicionada por el lugar, por un monte, por una montaña. Y en el tiempo de la ley era así. En el tiempo de la ley, queridos hermanos, la adoración, la comunión con Dios, la búsqueda hacia Dios estaba condicionado primero por el lugar. Vean que unos adoraban en un monte, otros adoraban en un templo. Otros estaban condicionados por la forma. Si no era en ayuno, eran postrados. Si no eran postrados, era en carpa, recordándose la fiesta de los tabernáculos, el momento cuando cruzan el Mar Rojo, cuando son liberados de Egipto. Otros estaban condicionados por la hora. Vean que tenían 3 horas para buscar a Dios en el día, en la mañana, en la tarde y ya al anochecer. Otros estaban condicionados por los días de reposo, por las fiestas solemnes, y todas esas cosas condicionaban la adoración en el tiempo de la ley. Pero déjeme decirle
de algo, si usted todavía está guardando un día de reposo, si usted todavía está esperando las fiestas de los tabernáculos, si todavía usted ve que hay un día más importante que otro, déjame decirte que Jesucristo es nuestro reposo ahora, aleluya. Es el Silo de Judá, es el reposo que estábamos esperando. Nosotros no necesitamos día, nosotros tenemos al que dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Yo sé que en un momento de nuestras vidas nos sentíamos cansados de la vida que llevábamos, pero vimos a ese descanso y corrimos hacia él. Y hoy podemos decir: no guardamos los días, nosotros guardamos a Jesucristo en nuestro corazón. Tú eres nuestro reposo, Señor. Tú eres el Silo, aleluya. Aunque muchos hoy en día no quieran reconocer, hermanos, estamos viviendo un tiempo, el tiempo de la gracia de Dios. Esa gracia que estaba escondida allá en la eternidad se quiso dar a conocer, y el apóstol exclama: mas la gracia y la verdad se manifestaron a través de Jesucristo. Ya está manifestada la gracia de Dios. Y queridos hermanos, desde que descendió el Espíritu Santo, después que el Señor dijo: consumado es, que se rasgó el velo del templo, hubo un terremoto, las piedras se rompieron en ese terremoto. Dice la palabra de Dios que hasta muertos resucitaron aquel día. El cielo se llenó de oscuridad, pero luego de 50 días el Espíritu Santo descendió a esos 120 que lo esperaron. Y desde ese momento estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios. Las puertas del cielo se abrieron para el ser humano. Aunque no lo quieras vivir o creer, las puertas de la gracia de Dios están abiertas. Hay cristianos que quieren vivir el tiempo de la ley todavía, que yo no conocerlo, que yo guardo el sábado, que ese es un animal inmundo, que necesito ponerme un kippah, que necesito tal cosa y aquella cosa. En Cristo Jesús no necesitas nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo Jesús estamos completos de su plenitud, tomamos todos. ¿Sabe qué significa la palabra plenitud? Completo, saciedad, llenura, aleluya, perfección. En Cristo Jesús estamos llenos, estamos perfectos, no necesitamos nada. ¿Sabe usted qué significa aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador, que no necesitas a más nadie? No necesitas a más nadie para ser salvo. Por eso nos pueden llamar solo Jesús. Por eso nos pueden llamar huérfanos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo. ¿Sabe? Una persona que vive en la gracia de Dios, que puede ver la gracia de Dios en este día, es aquella persona que puede ver a Jesucristo como su todo, como su Padre, como el Hijo, como el Espíritu
desierto, como el buen pastor que su vida da por las ovejas, como el único Salvador. Esa es una persona que vive en la gracia de Dios. Así que, hermanos, esto nos lleva a una reflexión. Primera de Corintios capítulo 3. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El capítulo 6, versículo 17 de esa misma carta. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. El propósito de Dios en este tiempo de la gracia, hermanos. Cada tiempo en la historia ha tenido un propósito. Pero el propósito de este tiempo es que nos guardemos en santidad para Él. Y con otro propósito, ese propósito nos lleva a otro propósito. Usted sabe que leímos que la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Sabe qué es usted, querido hermano? El cuerpo de Jesús. Ese ser que se manifestó hace casi ya 2000 años. Ese ser ahora está manifestado en su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia de Dios. Y una noticia para los que estamos aquí: nosotros somos ese cuerpo. ¿O ignoráis que sois el templo de Dios? Así que santificaos, así que guardaos. O como dice el apóstol en los versículos que leímos, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Y dice, los cuales no son vuestros. No son vuestros. Quiero que reflexionemos en esta noche en esta expresión. Vean, lo que no es de nosotros no podemos disponerlo como nosotros queramos. Vean, hermanos, si a usted le duele a esas personas que trabajan con usted, que viven cerca de usted, imagínese lo que le duele a Dios. Eso que usted siente, oye, quiero hablarle a esa persona, oye, esa persona así se va a perder. Esos pensamientos no son suyos, son que Dios le está poniendo ese pensamiento porque quiere que usted haga algo por esa persona, porque su cuerpo ya no es suyo, sino que su cuerpo ahora es de Dios. Así que
hermanos, el propósito de Dios es hermosísimo, pero a la vez es como de temer, es algo de temor, de temblor. A la vez es hermoso, a la vez es maravilloso, pero hay que tener mucho cuidado con el propósito de Dios en nuestras vidas. Unas acciones pequeñas, unos pensamientos pequeños, unas decisiones pequeñas, unos amigos incorrectos, unas conversaciones incorrectas pueden desviarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si nosotros estamos viviendo este tiempo de la gracia de Dios, tenemos que ubicarnos quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Noé en su tiempo se ubicó y empezó a construir un arca. Así todos se burlaran, así nadie le creyera que iba a llover. Abraham en su tiempo dijo: bueno, vamos a dejar mi tierra, mi parentela, porque Dios me ha prometido una tierra. Moisés en su tiempo se propuso no pertenecer a la familia de Faraón, porque dice la palabra textualmente, porque prefirió el tesoro de Dios. Se sostuvo como viendo al invisible. Y así que nosotros en este tiempo que es mayor que esos tiempos, hay una puerta abierta. Nosotros no vamos a construir un arca. Nosotros no vamos a irnos de nuestra familia como lo hizo Abraham. Oh, aleluya. Para nosotros ahora es una orden diferente. Y la orden en este tiempo es: vosotros sois el templo del Dios viviente, por lo cual habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y estos serán mi pueblo. Y la orden por lo cual salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Eso de no toquéis lo inmundo, vean, ustedes van a ser mis hijos. Pero así como yo aparté el pueblo de Israel de allá de Faraón de Egipto para que me hiciera fiesta a mí, yo los estoy sacando de lo inmundo a ustedes. Pero no para que se vuelvan de nuevo, no para que se peleen entre ustedes, no, es para que se unan en un cuerpo con unas características. Y estas características son unas características de santidad. Porque quiero hacer maravillas. Yo hice maravillas en el desierto con ese pueblo, pero yo quiero hacer ahora maravillas con la iglesia, con ustedes. Así que salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Tú sabes lo que te está contaminando. Apártate de eso, que Dios quiere hacer algo hermoso contigo. Salid de lo inmundo y vean la promesa hermosa: y yo os recibiré como a hijos, dice el Señor Dios Todopoderoso. Es un milagro que usted ve en Marcos 16:15 en adelante. Esos no son para extraños, esos son para la iglesia del Señor. Esos no son para el pastor, no son para los diáconos, es para el cuerpo total de la iglesia del Señor. Mas los que creyeren en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Aleluya. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Saben por qué? Porque yo estoy con vosotros hasta el fin. Vamos a colocarnos en pie en esta noche. Necesitamos ubicarnos en qué tiempo estamos.
Dios. Nosotros no venimos a culto, nosotros vivimos en culto. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Este es nuestro culto racional, que os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Esto es nuestro culto racional. El culto no es eso, hermanos. El culto es un estado de gracia. Usted acostado está en culto. Allí durmiendo está en culto.